Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Yo no sé cuántas ganas tiene usted, yo tengo muchas ganas de poder compartirles, pero le quiero rogar una vez más al Señor que me dé de su Santo Espíritu para hacerlo, porque no es una palabra tan fácil como pudiera parecer de buenas a primeras, según la expresión, sino que va más allá, y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Yo cuando estaba atrás, entre paréntesis, la hermana Rosa estaba pidiendo, y yo también, por los guardatemplos, y yo no sé si mencionó lo que voy a mencionar, me dice que no. Ok. El hermano Antonio llegó, ¿qué día fue, hermano Antonio? ¿Domingo? El domingo en la noche. Que llegó del trabajo y me habla el pastor, dice, había una camioneta sospechosa aquí al frente, y la miró y se entró, y después de eso como que escuché disparos. Entonces yo dije, déjeme ver. Inmediatamente vi la cámara, pero no tenemos cámara afuera, la de aquí adentro, pero la grabación que me da. Y de hecho me había dado hace unos minutos una alerta por sonido, cuando es por sonido, por persona. Entonces comprobé lo primero de que no había entrado nadie, que era lo que nos preocupaba también, no habían entrado a robar, pero sí luego claramente se escucharon los disparos. Fueron 8 disparos, un carro que salió huyendo y unos gritos, yo me imagino, del que los estaba disparando, persiguiendo. Al siguiente día vine, y no sé si estarán ahí todavía, la policía circuló cada uno de los casquillos donde cayó, el lugar donde cayó cada uno de los casquillos, y ahí quedaron las marcas. ¿Cuál es el punto en esto, hermanos? Fue el domingo, fue en la noche, pudo haber sido más temprano, pudo haber sido en la tarde, como a esta hora, o podría ser incluso en la mañana. No hay horario. Y si hubiese sido en horario de servicio, podría haber pasado gente caminando, alguno de los nuestros. Si alguien en medio de una balacera hubiese querido huir, lo primero habría pensado, ¿por qué no entrar al templo? Todo esto nos recuerda, hermanos, por qué debemos estar en oración. Es lo primero de todo, constante. Oración porque nuestro hermano Jacinto esté muy bien, muy ágil, muy dinámico, muy sharp, y por protección para él, porque es la primera barrera para impedir el caso de que algún malvado quiera ingresar por aquí. Hermanos, les comparto esto, y así hay otras experiencias. Esta es la de hoy para recordarles de que no estamos libres, por eso debemos velar en oración y en toda la preparación que nos dé el Señor para ello. Muy bien, el día de hoy vamos a considerar dentro de nuestros miércoles con Jesús y el principio del tesoro. Normalmente lo mejor hubiese sido, o literalmente, de acuerdo al pasaje que vamos a considerar, habría sido hablar acerca de Jesús y el principio de las riquezas. Pero la verdad es que esto va más allá que las riquezas como las entendemos propiamente tal, al dinero, a la fortuna. Va aún más allá la enseñanza del día de hoy. Para nuestros hermanos de Facebook ya tienen los pasajes bíblicos, para ustedes, hermanos, están aquí. Déjenme ver que esto es una prueba, muy bien. Pero no podemos seguir avanzando sin pedirle al Señor su santa y divina dirección. Padre amado, gracias le damos a Dios porque hemos llegado finalmente a este tiempo, el tiempo de la palabra, de su palabra, la enseñanza que usted tiene para su pueblo. Yo ruego que usted pueda satisfacer la necesidad de mis hermanos, de unos y otros, y mayormente de alguno en particular. Yo sé que así es porque siempre así es. Ahora solo ruego porque su Santo Espíritu sea con su siervo y cada uno de sus hijos en la parte que le corresponde. En Cristo Jesús nuestro Señor se lo rogamos. Amén y amén. Hermanos, una pregunta: ¿cuántos han hecho su testamento? ¿Nadie? Hay que hacerlo. Yo llevo no sé cuánto tiempo tratando de hacerlo, porque sé que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Lo que sea que usted deje, tiene que destinarlo para alguien o para algo. Y cristianamente hablando, nosotros no estamos ajenos a esta realidad, que es antiquísima. Cuando se habla de testamentos o incluso de voluntad, se hablaba antes, esto ya lleva más de 5,000 años esta práctica. A modo de información general, es interesante como antes se le llamaba voluntad y había una diferencia entre la voluntad y el testamento. La voluntad era el designio o a quien se le dejaba, en otras palabras, los bienes raíces específicamente. Entonces algunos tenían bienes raíces, entonces podían hacer la voluntad. Otros no los tenían, pero tendrían alguna cosa, y ese era el testamento. Se refería específicamente a las cosas personales que se le quería dejar a la familia, a los amigos o a los seres más cercanos. Entonces,
el día de hoy es un buen tiempo para considerarlo. Con el transcurrir del tiempo, ahora no solo se habla de testamento, sino también se habla de la última o las últimas voluntades. Porque aún dentro de los testamentos o en un documento especial, aparte, se establece a alguien, se establece qué es lo que se quiere que se haga por uno en caso de enfermedad y que esté incapacitado para tomar decisiones, o para que alguien los pueda tomar por uno, si está en el hospital, si está conectado a una máquina, etcétera, etcétera. Entonces, se ha ampliado el concepto y es importante hacerlo. De hecho, con mis hermanas, digo hermanas porque son hermanas, tenemos hermanos prácticamente mayores, y en su momento yo les he preguntado y le he dicho, si a usted le pasara algo, ¿quién va a tener cuidado de su última voluntad, de sus últimos deseos? De su sepultura incluso. Bueno, gracias al Señor porque le digo esto, porque ya lo tienen arreglado, y también gracias al Señor porque no me han puesto a mí. Sí. Yo les pregunté, a quienes les pregunté con el temor de que me dijeran, pastor, ¿usted no? No. Nunca lo he hecho. Y espero que pase mucho tiempo antes de que tenga que hacerlo. No quiero que lo hagan por mí tampoco, pero no es una tarea grata. Sin embargo, es algo a lo cual debe atenderse. Los últimos planes. Ahora es interesante, cuando hablamos de nuestros últimos planes, estamos hablando de algo que inevitablemente tendrá que suceder, porque todos vamos a morir. Entonces, algunos no quieren poner por escrito o de alguna otra forma expresar cuál es su última voluntad, qué quieren que se haga conmigo y con lo que me perteneció en vida. Y no lo quieren hacer por el temor de que si lo hago, me voy a morir. ¿No han escuchado esa idea popular? Entonces, como que el no hacerlo se le está evadiendo a la muerte, y la verdad es que nadie puede hacer aquello. Entonces, ¿por qué no cumplir y hacer de la mejor manera posible lo inevitable? Cuál sean los planes o los planes finales de una persona. Vamos a ver en la Biblia a nuestro Señor Jesucristo en Mateo el capítulo 6, versículos 19 y 20. Vamos a ver ahora, nos dice lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Está hablando de tesoros y de riquezas en general, pero también es interesante que donde hay tesoro y donde hay riqueza hay planes que se han estado llevando a la práctica o en efecto a través del tiempo. Una persona, a menos que gane un premio millonario y algunas otras excepciones, no se hace rico o no adquiere o no acumula una riqueza de la noche a la mañana. Es un proceso largo que a menudo va a demandar toda una vida de trabajo. Y toda una vida de trabajo destinada a un solo propósito, de trabajar, de ahorrar, de invertir, de multiplicar lo que se tiene. Inevitablemente tenemos que reconocer que ahí ha habido planes que se han llevado a cabo exitosamente. Ahora, si para una persona que tiene riqueza, eso ha sido su vida y han sido sus planes, nuestro Señor Jesucristo nos dice que nuestros planes no se circunscriban exclusivamente a nuestra existencia terrenal. Porque hay cosas que son mucho más importantes que la riqueza o el tesoro que acumulemos en esta tierra. Incluso cuál sea la riqueza, cuál sea el tesoro, también tiene que ver. Últimos planes. Dice, si no hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Perfecto. Si no hacéos tesoros en el cielo. En otras palabras, nos está diciendo, ustedes planifiquen más allá que esta vida o de esta vida o de lo temporal o de lo que pueden ver diariamente. Cuando una persona está viviendo al día, por así decirlo, en realidad es lo que está haciendo. Cualquier persona que quiere tener o hacer o lograr más en la vida tiene que proyectarse. Y proyectarse va a significar necesariamente que tenga que hacer planes. Y esos planes van a implicar el trabajar y ahorrar. Me llamó mucho la atención en Chile cuando llegaron los inmigrantes palestinos, paisanos, les decían también, no sé por qué, pero ellos tenían una particularidad, y de hecho la tienen todavía. En Chile no se conocen palestinos, árabes,
pobres. Y cuando recién llegaban al país, los primeros inmigrantes se les miraban como a menos. ¿Por qué? Porque su primera ocupación, ¿saben ustedes cuál era? Vendedores ambulantes de puerta en puerta o de casa en casa. Y ellos tenían, obviamente después se diversificaron en sus actividades, pero esa fue una de las primeras. Y ellos tenían una filosofía, y la filosofía era, si no se vende, no se come. Y yo conocí casos de niños, que yo en ese tiempo era niño, cuando conocí una familia en particular, Roberto Sarach se llamaba ese amigo mío, y decía, Daniel, ha habido días que no comemos. Y la práctica general, ¿cuál es? El endeudamiento. Y luego el día que trabajaban, pues la mitad siempre era para guardar, hermanos. Nosotros tenemos que hacer planes. Pero nuestros planes no tienen que limitarse a nuestra existencia terrenal. Tenemos que buscar la trascendencia de ellos y que nuestra voluntad, nuestros últimos planes también de comunicarnos. Por ejemplo, para mí siempre ha sido un deseo poder llevar a la práctica el tener o el acumular de tal manera que la iglesia, mi iglesia específicamente, pueda ser beneficiada. Yo por mucho tiempo le tuve muchas ganas a esta casita de al lado. Dije, esa casa cuando yo no esté quiero que quede, no es lo que sea mía, pero hacer algo, estaba dentro de mis deseos, dentro de mis planes, porque cuando yo no esté, cuando yo me vaya, lo que sea, que la iglesia tenga una casa pastoral. Que no batalle en conseguir un pastor, en traer un pastor, en sostener un pastor. Lo principal, lo básico, lo esencial es poder traerle y decirle, aquí tiene casa. Nos encargamos de los biles y usted nomás échele ganas. Esa es parte de mi deseo. Porque la parte no es que ella piense distinto, lo que pasa es que en realidad lo que tenemos que hacer es cambiarnos. Ya no nos va a quedar, no nos va a satisfacer esa casita, sino que tenemos que pensar en otro edificio y probablemente incluso en otra locación. Hermanos, piense en sus planes. ¿Cuáles son sus últimos planes, sus deseos? Ahora, ¿tienen que ver con el reino? ¿Tienen que ver con la iglesia? ¿Tienen que ver con la familia de Dios? Permita al Señor que así sea. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que controlar y no ser controlados, porque la cuestión es controlar o ser controlados. Miren, vamos a ir ahora al tema del dinero, incluso específicamente. La Biblia habla en más de 800 oportunidades acerca del dinero o de las finanzas. Nuestro propio Señor Jesucristo, de lo que se ha quedado registrado, el 15% más o menos hace mención a dinero y finanzas, que es mucho más que lo que habló, según está registrado, del cielo y del infierno combinados. Entonces, eso quiere decir que el dinero, las riquezas de ese sentido de financiero, tienen una importancia. Hay quienes se la quieren negar, pero la verdad es que la tienen. Y vamos a ver dentro de unos instantes por qué. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza es que nosotros podemos controlar el dinero porque si no lo hacemos, el dinero nos va a controlar a nosotros. Poderoso caballero es don dinero, dice un dicho más o menos. Ahora, porque donde esté vuestro tesoro, allí también, o estará también vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Cuál es nuestro tesoro, nuestro verdadero tesoro, nuestro gran tesoro? La idea es que no sea el dinero, que no sean las riquezas terrenales o temporales, porque como ya lo dije, son terrenales y son temporales. Eso significa dos cosas, que puede ocurrir a lo largo de nuestra existencia, que lo perdamos, y si no, inevitablemente que lo dejemos aquí, porque nada nos vamos a llevar. Cuando murió Elvis Presley, le preguntaron a un familiar cercano, ¿y cuánto dejó? Era la gran pregunta, ¿cuánto dinero, qué fortuna, qué riqueza, qué tesoro había dejado el rey del rock? Y ese personaje al que le preguntaron dijo, lo dejó todo. De llevarnos, no nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿por qué preocuparnos o ocuparnos tanto por algo que se va a quedar?
Y el gran problema no es que se vaya a quedar, hay formas de enviar, de hacer depósitos en el banco del reino de los cielos o en la eternidad, como cuando nosotros damos para el evangelio, para el evangelismo, para misiones, para benevolencia, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema mayor? Es que lo que no enviamos al cielo, enviamos, no que podamos llevar, no podemos llevar nosotros, podemos enviar. Lo que no llevemos se va a quedar aquí. Pero el mayor problema es este, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué es su tesoro? ¿Cuál es su tesoro? Allí estará también vuestro corazón. Y si su tesoro se queda aquí, grave el riesgo de que su corazón también se quede aquí. Y eso es una gran realidad. Nuestro Señor Jesucristo advirtió, y Él nunca nada tuvo contra los adinerados, contra los ricos de este mundo, sino simplemente hablaba acerca del gran problema que ellos tienen, porque su riqueza es su tesoro, es lo que atesoran o lo que más valoran, y eso les impide hacer la voluntad de Dios. Ojo, impide hacer la voluntad de Dios completa. Por ejemplo, aquel joven rico que viene y le dice a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué me falta para ser salvo? Yo hice esto o hago esto, todo. Y nuestro Señor Jesucristo, claro, quedó analizándolo y dijo: te falta una sola cosa, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ya. Y me sigues. O eso es seguir, hacer su voluntad. Se fue triste. ¿Por qué? No solo porque tenía mucho dinero, sino porque su corazón estaba ligado a sus riquezas materiales eran su tesoro. Tengo un amigo en particular, y lo que más algunos lo habrán conocido, y esto no es hablar mal, les voy a decir porque oro por él, de tiempo en tiempo reinicio mi diálogo, lo he hecho últimamente también con esto a raíz de la pandemia, y su problema es el dinero. Su problema es el dinero. Él busca a Dios, su alma sensible tiene una necesidad enorme de Dios. Y del tiempo que yo llevo aquí ha venido 2 veces, y las 2 veces no ha faltado un servicio, o no falta un servicio, y ha pasado al frente, incluso derramado. En otra iglesia que tuve también, pero no sigue al Señor, no sirve al Señor. ¿Y por qué? Por el dinero. Se excusa en las enseñanzas de su padre, un ateo, que siempre le decía que la iglesia lo único que quiere, pero él de trasfondo católico, por supuesto, no podría juzgar lo que no conoce, pero la iglesia lo único que busca es tu dinero. Yo creo que esa es la excusa, no que él lo crea verdaderamente. La verdadera razón es que su corazón está ligado a su tesoro, y que son los bienes materiales. Controlar o ser controlado, y por eso es tan importante. ¿Quién tiene el control? ¿Tiene usted el control sobre sus riquezas, sobre sus finanzas, sobre su fortuna, o estas lo tienen sobre usted? Ofrenda, diezma, da benevolencia, que serían las limosnas. Dios no quiere su dinero. Jesucristo no quiere su dinero. No lo necesita. Pero lo que Él quiere es su corazón, y su corazón entero. Y esa es una prueba, una gran prueba. Y yo doy tantas gracias al Señor y gloria al Señor cuando veo a aquellos que vencen o rompen aquella barrera que les limita. Porque el mundo es completamente distinto u opuesto a las enseñanzas del reino. El mundo dice: para mí, o dame. De hecho, me imagino, o creerán que no estamos muy bien, o dirán, no sé, o son buenos o son tontos. Incluso de muchos de la gente que viene y que obtiene despensas, nos juzgan o nos catalogan equivocados porque no entienden. Para ellos esto puede ser locura. Y todavía el que lo hagamos con tanto amor, con tantas ganas, pero a esto y aún con tanta honestidad.
Sea estratégico en donde pone su tesoro. El primer consejo, ahora consejo, sea estratégico en donde pone su tesoro. ¿Dónde pone su tesoro? ¿O a qué usted hace tesoro? En todo momento, si se dará cuenta, lo primero que pensamos en dinero y en finanzas. Pero el tesoro va más allá que el dinero y las finanzas. Lo que pasa es que en la antigüedad en realidad como que había pocos pasatiempos, como los tenemos en el presente. Y de hecho la fortuna se definía en términos bastante simples en los tiempos en que nuestro Señor Jesucristo le está enseñando. Porque para ellos la riqueza consistía en tener comida, mucha comida, abundante comida, variedad de comida. Consistía también en la ropa, en tener mucha ropa de determinadas telas, incluso el color mismo determinaba la calidad o el precio. Estaba hablando de la fortuna. Y lo otro era pues los tesoros o los saberes, que podrían ser metales preciosos, semipreciosos, piedras preciosas o incluso artefactos. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo aquí les aclara. Fíjense que todo aquello que se considera riqueza en este mundo tiene ciertas particularidades. Puede que se descomponga o se eche a perder, como la comida. Puede que se corroa con el óxido, o incluso puede que le roben. No existían bancos, no existían bóvedas. Lo que más, hasta el metal o los metales sólidos y fuertes como el acero que conocemos nosotros el día de hoy y otros más que tenemos ahora que menos se conocían en aquel entonces, no existían, no se conocían. Así que cualquier persona que tuviese riqueza, en realidad más que en el cuarto o en la propiedad en donde podía tenerlo escondida, tendría que depender de una guardia o de personas. Pero aún de aquellas mismas no podían confiar, porque aquellas mismas podían traicionarla y robarla, o aún cualquier ladrón podía venir y empezar a romper una pared, que normalmente eran de lodo o de arcilla, mezcla de tierra, de paja. Entonces está diciendo, en realidad, cualquier tesoro, cualquier riqueza terrenal es factible de perderse. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es poner sus riquezas o sus tesoros estratégicamente. Miren, ¿dónde dice esto? Dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Ya lo mencionaba anteriormente, ¿cómo podemos hacer tesoros? ¿Cómo podemos hacer depósitos en el cielo, en el reino de los cielos? ¿Usted quiere depositar $10 en el reino de los cielos? Tome $10, cámbielos en día uno, llévelos en su carro, y cada vez que vea un homeless, déle $1. Es que la mayoría son falsos. Sí, muchos son, pero no todos. Y usted no sabe quién es y quién no es. Muchos, sin saberlo, hasta hospedaron o dieron limosna a ángeles. Y la gran mayoría no lo hizo porque estuvo siempre dudando, porque prefirió dudar porque era más fácil dudar, porque así no tenía que dar. A aquella persona finalmente Dios es el que le juzga. Usted no está para juzgar o discriminar, simplemente para dar, si quiere hacer tesoro del reino de los cielos. Sea estratégico. ¿Dónde lo va a poner? Porque donde esté vuestro tesoro, ¿dónde? Allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está poniendo su tesoro? ¿En qué está invirtiendo sus riquezas? Invierte en el reino. Pienso yo y no me olvido, hay prioridades, esa es la cuestión. Hay prioridades y no siempre es fácil ni bien entendido por todos esto de las prioridades. En casa el papá sabe cuál es la prioridad, si es un papá amoroso y responsable. Antes que comprar regalo, antes que comprar esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pagar la casa, después pagar los biles y después la comida, y ya veremos. Lo mismo ocurre en la iglesia. Digo esto para que podamos entender un poco, porque a lo que voy a hacer mención dirá, bueno, ¿y por qué no estamos haciendo aquello? Una forma de invertir en el reino es invertir en evangelismo, invertir en misiones y en misioneros.
Estamos en esta etapa difícil de tener que priorizar para mantenernos. Ni siquiera estamos pensando en crecer, en mantener lo que tenemos a buen resguardo, porque si no lo hacemos, lo perdemos y nos lo quitan. Me estoy refiriendo a lo que es la propiedad y el hermoseamiento o mantenimiento que le hemos estado dando. Pero no se va y no se ha ido. Lo que es más, no pasa un día sin que no me acuerde de nuestros misioneros. El Señor lo sabe y el Señor nos dará. El Señor nos ha estado dando. Y cuando nuestra prioridad, cuando somos estratégicos en poner nuestro tesoro, nuestras riquezas, el Señor comienza a dar y a multiplicar. ¿No ha sentido usted que Dios lo ha hecho? Yo lo voy a decir, si no lo sabe, Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Y cada vez que oramos, o sea, todo bien, le damos tantas gracias al Señor porque el Señor no les ha faltado. Y porque hasta donde yo sé, todos nuestros hermanos están trabajando. A veces unos más, a veces otros menos, pero de ahí en más, pareciera ser que todos están mejor que nunca. ¿Cómo es eso posible? Hay iglesias que no solo no se han abierto, porque hay iglesias que no se han abierto. Hay iglesias que se han cerrado después de intentar volver a abrir. ¿Y sabe usted por qué? No por esto de la pandemia, simplemente porque las pérdidas de trabajo dentro de su membresía es tan grande que ya no hay ni diezmos ni ofrendas suficientes para solventar los gastos mínimos de operación, la luz. Y en otros casos, el arrendamiento, no todos son dueños de la propiedad, algunos están pagando y otros están rentando. De hecho, en estos días he estado en conversación con un hermano de una iglesia pequeña que ya no puede seguir pagando la renta donde está. Estamos en trámites para ver qué podemos hacer. Y yo sé que podemos hacer y ya platicaremos al respecto. Entonces hay que ser estratégico en donde pone su tesoro. Sea sabio ahora en cómo percibe su riqueza. Cuando nosotros miramos, es interesante, hay todo un proceso que no voy a describir con detalle, pero sí usted ya conoce. Cuando nosotros miramos algo, o incluso cuando miramos algo fijo y muy pequeño y cercano como un libro y estamos leyendo, y se han fijado, no sé si se han fijado, pero que ahora cada vez se lee menos libros. Y de tiempo en tiempo tomo un librito y me siento siquiera un ratito. Todo lo leo en el computador, pero la capacidad de asimilar no es la misma, es mucho mayor en el libro físico. Y pues se siente además un placer especial. Y cuando usted está leyendo, como yo veo esta página que ahora, lo que uno ve en realidad es, o lo que percibe los ojos es luz, que atraviesa la córnea, la pupila, los lentes y finalmente llega a los bastones y conos que se llaman, que son unas células pequeñas sensores, y esas son las que transmiten al cerebro y este codifica lo que está viendo, pero en realidad todo es una cuestión de luz que está ingresando en el ojo. Bueno, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, por eso sea sabio como percibe su riqueza. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos asegurarnos de tener una visión. Ya no se trata del ojo físico, es la parábola para que podamos entender lo espiritual. Nosotros debemos tener una vista u ojos espirituales santos o saludables. Y debemos pedirle al Señor que nos dé esa capacidad para percibir, para analizar y para discernir espiritualmente. Cuando una persona hace eso, entonces todo comienza a caer en su lugar. Es buscar primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, las prioridades. Cuando el ojo, y dice el versículo siguiente, pero si tu ojo es maligno, o sea, es impuro, no es santo, es terrenal, es carnal o es pecaminoso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Porque no entra la luz, es como la ventana en un cuarto. Cuando el cristal, el vidrio está limpio y qué hermoso es ver amanecer o comienza a ver la luz. Una de las primeras cosas que hago en la mañana cuando me levanto, que está todo oscuro,
después es ir abriendo las persianas. Porque es una sensación muy hermosa cuando sabemos que ya ha amanecido y comienza a ingresar la luz. Además, eso es muy saludable. Usted puede ver, no tiene que entender tantas luces, etcétera, etcétera. Bueno, pero si esas ventanas, si esos vidrios están sucios, no va a entrar luz o no va a entrar suficiente luz. Y lo que se va a ver adentro es de oscuridad, penumbras, imágenes borrosas, incluso distorsionadas. Entonces, por eso es tan importante tener una visión espiritual santa. ¿Cómo se logra aquello? Se logra a través del conocimiento de la palabra, o por el conocimiento de la palabra, el estudio de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Y nosotros es algo que también debemos pedirle al Señor. Señor, ayúdeme a entender esto que me cuesta sobre el dinero, sobre las finanzas. Ahora, si alguien descubre que lo que tiene es un amor al dinero, bueno, eso ya es otra cosa. Y con mayor razón tiene que orar. Probablemente está ayunando. ¿Por qué? Porque eso va a marcar cuál sea nuestra perspectiva de la vida en general. Entonces, sea sabio en cómo percibe su riqueza. ¿Con qué ojos la mira? ¿Con qué ojos la ve? ¿Usted lo ve como lo más importante en la vida? ¿Como su vida misma? ¿Como su amor? ¿O simplemente como un instrumento de cambio? Y eso es todo. Permite al Señor que así sea. Finalmente, tenga cuidado cómo coloca su riqueza. No solo cómo coloca. Voy a mencionar algo antes, porque yo creo que esto de algún modo resume todo esto, o esencialmente esto, hermanos. El Señor quiere que nosotros seamos cuidadosos respecto de nuestras riquezas o de nuestros tesoros. No somos ricos, pero todos tenemos tesoros. Y tesoro puede ser lo económico que se tenga, puede ser algo que se tenga en particular, o en definitiva cualquier cosa. Yo mencionaba, se habla de la riqueza porque era lo más importante, pero ahora hay muchas otras cosas que son importantes para el hombre o para la humanidad, que aunque no sean ricos, pero que vienen a ocupar el primer lugar en su vida. Y en definitiva de eso se trata, de que Dios no quiere que absolutamente nada pueda ocupar su lugar, que es el primer lugar. Para el rico, que solo le importa su riqueza, su tesoro es la riqueza, esa es su prioridad. Es controlado por el dinero, por lo tanto su Señor es el dinero. Pero Dios no quiere eso. Pero Él no tiene nada en contra de que usted tenga dinero, sino lo que Él quiere es que usted controle el dinero, no que el dinero lo controle a usted. Y Él quiere que usted sea controlado por el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No se dejen dominar o controlar por el vino. Pero también yo le podría decir, no se dejen dominar por la televisión, no se dejen dominar por el internet, no se dejen dominar por tantas cosas. Y ahora más que nunca hay tantas cosas por las cuales el hombre se deja dominar o controlar. Ya no solo es la riqueza, porque no todos tienen acceso a la riqueza, pero sin embargo todos tienen sus ídolos, prioridades antes que Dios en sus vidas. Y todo aquello va a perecer. Nada de aquello se va al cielo. Y el problema con eso, ya saben, es que donde esté su tesoro, estará su corazón. Yo recuerdo cuando estaba pequeño y fue una experiencia que me enseñó algo acerca de lo material. Porque después de eso, nunca amé algo como había amado esa cosa en particular. Les voy a contar. Yo me enamoré de un cuchillo, de un puñal. Tenía 10 años y tenía que caminar como, haga de cuenta, unos 3 o 4 bloques antes de tomar la locomoción que me llevaba a la escuela, que quedaba lejos. Y caminaba ese trayecto todos los días, y a mitad de esas 4 cuadras, a mitad de camino, había una tiendita en una esquina. A veces pasaba y compraba algunos caramelos con los centavitos, el dinerito que me daban. Yo hacía mis ahorritos también. Y un buen día en el escaparate ahí había un puñal. En realidad ni era puñal. Ahora que lo miro, era un cuchillo. Como de cocina, digo, ahora que tengo unos buenos. Eso no era nada, era una hoja delgada. Tenía filo, pero era delgada. Le hacía así y se doblaba. Pero ¿dónde estaba lo maravilloso de eso para mí como niño? Es que su empuñadura al final tenía una cabecita de león. Y yo lo miraba, pero me enamoré. Y le dije, ¿cuánto cuesta?
Bueno, para mí era una cantidad enorme de dinero. ¿Y lo puedo comprar en pagos? Sí, pero no te lo puedes llevar hasta que no lo termines de pagar. Muy bien. Todas las semanas iba dejando ahí mis dineritos. Ya no compraba dulce porque ahí ponía mis dineritos. Hasta que llegó el gran día en que lo terminé de pagar, voy a resumir la historia, y lo retiré. No, yo lo miraba y lo miraba y lo miraba, pero bien enamorado. Por aquí, por acá, un filito, y no tenían que afilar, así que abajito nomás en el cemento, para darle más filito, que no se le fuera a desaparecer el brillo del filo. O sea, estaba enamorado de mi cuñada, pero tenía 10 años. Y nadie sabía en la casa que traía un puñal. Entonces dije, yo tengo que guardarlo. No sea que me lo encuentren y me lo quiten, o no sea que se me pierda. Y no les voy a contar dónde, pero encontré un lugar secreto en la casa. Un lugar secreto. Y lo escondí ahí. Y cuando me acordaba iba y lo miraba. Era un amor. El mío por ese cuchillo. Y lo volví a mirar. Pasó un tiempo en que ya no lo miraba tanto, pero el amor seguía. Nada más que me podían ahí captar, me podían descubrir que tenía mi tesoro escondido ahí. Y les voy a decir que estaba enterrado, con eso nomás les digo todo. Y pasó el tiempo y nos cambiamos de casa. Y yo dije, tengo que llevarme mi tesoro. Entonces esperé el mejor momento. Los niños, por eso tengo mucho cuidado con los niños, ¿sabes? Ustedes no saben el mundo en que ellos viven, no saben en las cosas en que andan, no saben que tienen secretos, no saben que están enamorados, no saben que tienen tesoros. Mucho cuidado. Nos íbamos a cambiar de casa y lo último que fui a hacer fue a buscar mi tesoro. Lo saqué, lo tenía envuelto en telas, en trapos. Y lo cierto es, para aquí les termino la historia y la resumo. Cuando llego al nuevo lugar y lo abro, ¿alguien se imagina qué había pasado con mi cuñado? Todo oxidado. El cuchillo fino y hermoso del que yo me había enamorado y que había gastado los ahorros de un año por lo menos, ahí totalmente descompuesto, oxidado. Bueno, yo no sabía que podía trabajarlo o algo, pero no. Se fue a dar a la razón. Hermano, cuando uno llega al final de sus días o ya se está acercando por uno u otro motivo, comienza a analizar y examinar. Dice, ¿cuál ha sido el tesoro de mi vida? ¿A qué me he dedicado? ¿Qué estaba atesorando, amando? Y aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar. ¿Por qué no comenzar a depositar o asegurarse de estar depositando, haciendo tesoros en el reino de los cielos? Y lo más importante es que, ¿por qué? Ya lo expliqué, nuestro Señor Jesucristo nos advierte. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Usted tiene que tomar una decisión. ¿A quién va a hablar? Y no dejarse tentar o llevar, porque no, lo que yo quiero es riquezas, riquezas. Sí, puede hacer riquezas y obtener riquezas, pero asegurarse de estar mandándolas para el cielo. Si es solamente para atesorarlas aquí y gastar o ocupar aquí, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Hermano, no importa cuánto gane, cuánto usted tenga, pero cualquier centavo que vaya depositando en el banco del reino de los cielos, créame que con el pasar de los años eso se va a ir transformando en una cantidad considerable. No lo desestime, lo poco o mucho que pueda tener en el presente. Tenemos que concluir. Hermanos, una pregunta. ¿Qué revela el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, su cuenta bancaria o el talón de su chequera acerca de su corazón? ¿Qué revela? Es interesante, si usted empieza a ver ahí, y una de las primeras cosas que hay que hacer cuando una persona quiere realizar un presupuesto, primero de todo ver dónde se está yendo su dinero. Y cuando descubre dónde se está yendo su dinero, usted sabrá entonces cuál es su tesoro. Y es increíble,
Para algunos es, fíjese, Hulu, Netflix, ¿qué más hay? Y no les voy a seguir, por eso no voy a decir, las tiene todas. No, yo no. Pero sé que hay todas estas y sé que hay quienes las tienen todas. ¿Dónde se va su dinero? Conclusión, 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Me acompañan ahí en sus lugares sentaditos con esta oración. Señor, confieso que todo lo que tengo es suyo. Libere mi corazón sobre todo lo que ata mi corazón, para que yo pueda ser controlado únicamente por usted. Amén.